La doctora Cecilia Enriqueta Jubileo, una psiquiatra de 39 años que trabajaba en la colonia Opendor, situada en Torres, cerca de Luján, provincia de Buenos Aires, fue vista por última vez la medianoche del domingo 16 de junio de 1985, cuando un enfermero y un paciente cruzaron algunas palabras con ella. Luego, el único que la vio fue su asesino. La desaparición de la doctora Jubileo, más allá de especulaciones e hipótesis, cosechó un espeso e impenetrable misterio. A comienzos del siglo XX, un precursor de la psiquiatría argentina, el doctor Domingo Cabret, tuvo un sueño humanista, propio de aquel país que apostaba al futuro, y donde se levantaban casi de un día al otro grandes edificios públicos, estaciones ferroviarias, puentes y teatros. Cabret fundó un asilo para albergar y curar a enfermos mentales pobres, los cuales se hacinaban en hospitales que no estaban preparados para su atención. Opendor era un mundo autosuficiente, ubicado en terrenos altos y fértiles. Opendor fue concebido como un asilo abierto, en el que la paz de la naturaleza atenuara el dolor, pero no era eso, era una sucursal del infierno. La doctora Jubileo estaba de guardia el domingo 16 de junio de 1985, junto con otros dos profesionales. Llegó a la colonia de Torres manejando su Renault 6 blanco. Firmó el libro de entradas a las 9:30. El tiempo era horrible, frío y húmedo. Al atardecer había bajado una neblina extraña, como un tul. Amaneció el 17 de junio y la colonia se despertó a la luz blanquecina de ese lunes. Seguía el mal tiempo, y en el estacionamiento aún estaba el Renault de la doctora Jubileo. Fueron a buscarla, pero el dormitorio estaba vacío y la cama sin tender. En la mesa de luz solo encontraron un par de zapatos marrones con puntera beige. No estaba su bolso ni su maletín. ¿Salió del predio? ¿Alguien entró a visitarla? Y logramos llegar a esto, a huesos, a cráneos. ¿Qué pasará con la gente que no tiene a nadie en el mundo y que en algún momento desapareció y nadie más supo dónde está? Probablemente sean algunos de estos huesos que se han encontrado por allí. Sí, yo creo que lo preocupante es que en el año 2010 estemos hablando del tema. Yo comento que en el año 1990, en el 2000, la Organización Mundial de la Salud inauguró lo que se llama la década del cerebro. Y en definitiva, ¿qué buscamos? Que en el tercer milenio, en el comienzo del tercer milenio, la historia de las enfermedades mentales siempre ha sido la historia de un estigma, de un tabú, de algo que ha quedado siempre acostado en la historia de la humanidad. Por eso la psiquiatría en alguna medida es la historia también de la cultura. ¿Cómo lidió una cultura con aquello que no podía absorber? ¿Cómo lidió una cultura con aquello que no sabía cómo absorber? De hecho, la misma palabra loco tiene que ver con locus, con aquel que está en otro lugar. Es decir, ese otro lugar, por algo también los asilos eran buscados en lugares por fuera de, es decir, pero eso significó una avance. Comenzó la lenta y penosa investigación sobre el paradero de Cecilia, conducida por el juez federal Héctor Heredia. De pronto, ante los ojos asombrados de los internos, la colonia fue invadida por inesperados visitantes, jaurías de perros adiestrados humeando entre los rincones. Un helicóptero sobrevoló el lugar buscando huellas. La policía se internó en túneles jamás explorados. Se revisaron sótanos y altillos con polvo de siglos. Las brigadas rastrillaron todo el lugar. Se abrieron 2 pabellones clausurados. La familia de Cecilia, para activar la causa, contrató un abogado, el doctor Marcelo Parrilli, quien señaló un dato extraño. La doctora había cargado el tanque del Renault el domingo por la tarde. Sin embargo, cuando lo revisaron frente a la casa médica, no tenía ni una gota de nafta. Otro dato llamativo, el paciente que fue a buscar a la doctora a la casa médica y la acompañó al pabellón 7 había visto salir un furgón funerario. Lógico, se llevaban el cuerpo de una paciente recientemente muerta. Pero también vio un coche negro, con ventanillas delanteras y traseras cerradas, y la funeraria no sabía nada de ese coche. El personal de la colonia fue interrogado minuciosamente, pero los pacientes, esos 1200 pares de ojos, eran testigos mudos. Muchos de ellos no podían expresarse, y si lo hacían, ¿se podía confiar en la palabra de esos enfermos?
El caso del Jubileo encerró una paradoja. Los que podían hablar no sabían. Los que quizá supieran algo no podían hablar. Poco a poco, el verdadero rostro de Open salió a relucir. Había tráfico de órganos. Se utilizaban enfermos como cobayos para experimentar nuevas drogas. La corrupción reinaba en un hospital en el que el 85% de los pacientes no habían sido visitados por nadie durante el último año. Según reveló un estudio realizado por la socióloga Silvia Balzano del CONICET, la desorganización, el caos administrativo y la desidia hacían que Open fuese un depósito para cobayos. Las evidencias eran abrumadoras. Cuando se renovó el mobiliario se sobrefacturó la compra. El Estado pagó por 25.000 sábanas cuando tan solo ingresaron unas pocas. La encuesta judicial, pero sobre todo las investigaciones de la prensa, perforaron las complicidades oficiales y la opinión pública. Miles de pacientes habían pasado por la colonia sin que se registrara su alta o defunción. En el sumario interno, el director de la colonia alegaba que los pacientes solían escaparse, pero uno de los huidos era parapléjico. ¿Por qué la tasa de mortalidad era tan alta? ¿Eran los 1.200 pacientes de Open donantes involuntarios? ¿Se vendían riñones, hígados y córneas de pacientes vivos por los cuales nadie reclamaría? La conexión de este infierno con la doctora Jubileo no tardó en instalarse en la opinión pública. Si en su vida privada no se encontraban motivos para su asesinato, solo había que sumar 2 más 2. Cecilia había metido la nariz en un turbio mundo ilegal. Se abrió un sumario por las irregularidades de la colonia, los cuales incluían el maltrato sexual hacia las enfermeras y sospechas de rufianismo. Pacientes de Open habían quedado embarazadas, incluso hubo apropiación de los recién nacidos. Algunos periodistas que investigaban el caso, como Enrique Dredge, fueron amenazados, y la BBC destacó un equipo encabezado por Bruce Harris, el cual realizaba una investigación sobre el tráfico mundial de órganos. Más de media hora de ese documental trataba sobre la siniestra realidad de la colonia. La repercusión de este programa fue enorme y el doctor Fernando Eliseo Sánchez, director del instituto, fue inculpado y detenido. Murió en la cárcel sin haber revelado ningún dato que aclarara el misterio. Noticias sobre el infame tráfico de órganos han aparecido muchas veces en estos últimos 20 años. Cecilia Enriqueta Jubileo permanece desaparecida y nadie fue inculpado por su presunta muerte. Una de las tantas preguntas sin respuestas es la siguiente: ¿yacía en su fondo el cuerpo de la médica?